Buenos días, ¿qué tal todo el mundo por la mañana? Bueno, pues a ver si conecta esto. Y ahí estamos. Como siempre, confirmarme que se escucha. También deciros que no sé hasta dónde voy a aguantar en el directo. Como veis, cuando dije ayer que estoy resfriado, que estoy con la voz tomada. Y nada, vamos a intentarlo y a unas malas, no es por ponerme en el peor de los casos, si no pudiera, pues cortamos y luego repetimos este directo temático un poco pues otro día, ¿vale? Así que ya me diréis vosotros si se escucha todo bien o no. Y un poco la idea, pues de manera entretenida, hablar de productos de AliExpress. Todos hemos tenido buenas selecciones, malas selecciones, cosas totalmente fuera de lugar que no recomendaría a nadie. Una de ellas, si habéis visto, os he dejado un vídeo al empezar de un producto que hicimos, tabletas en CO2, que es que eso, vamos, malísimo. El feo y el malo de AliExpress para mí. Y a veces hay que probar las cosas para saber lo que se compra y no se compra. Y nada, si se escucha bien, bueno, se escuchará bien el audio, mi voz, Domingo, y buenos días, Raúl, se tiene que oír de tal manera, ¿no? Pero bueno, lo dicho, me he preparado un cafetico caliente. Hemos cambiado el refrigerio por un cafetito. Y nada, aparte, como sabéis, de las preguntas normales de siempre, pues vamos a ir hablando, si tenéis vosotros vuestras experiencias, lo mejor que habéis comprado, lo más caro, lo más barato, sea AliExpress, sea Amazon, la mejor experiencia, la peor experiencia, lo que recomendaríamos, lo que no recomendaríamos. Y aparte habéis visto que he dejado una encuesta para que quiera ir votando. Pues la encuesta básicamente yo compro en solo tienda, solo AliExpress, barra Amazon, barra X, lo que sea. De todo un poco, según presupuesto, donde yo me englobaría realmente a día de hoy en esta categoría, porque funciono por presupuestos. Y antes era un poquito más, por falta de presupuesto, pues de todo un poquito más al rico brico, ¿no? Entonces os dejo también vuestras impresiones y lo analizaremos al final. Si nos aguanta la voz. Buenos días, David. Buenos días, AGL22. Domingo, tienes voz profunda del querido Constantino Romero. Bueno, por eso también, bueno, esta semana no me ha dado tiempo casi de hacer vídeo y he querido hacer también el directo por la mañana porque por la tarde lo hubiera hecho miércoles o jueves, que era la idea que llevaba, pero es que ya empecé a tener la voz y después de todo el día es que si ahora la tengo plan Constantino, el queridísimo Constantino Romero, qué grande era, pues es que a ver lo que me aguanta así por la mañana. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Pablo. Y nada, lo dicho, de todas formas, me he preparado aquí algunos productos también de AliExpress, evidentemente. Cosas mejores, peores. Como veis, muchas cosas las uso, otras las tengo, por ejemplo, este filtro que lo compré una vez por si alguna vez me hacía falta. Y está sin sacarle de la caja, está completamente a estreno, ¿no? El medidor de TDS. Por eso lo digo, lo enseño para que me lo vayáis preguntando, por si se me olvida. Tijeras, tengo la buena y la mala, ¿vale? Que compré también las dos cosas, que soy aficionado y también a veces meto ambas, nos pasa a todos, de ahí importante las recomendaciones. Buenos días por la mañana, José, y buenos días, Peter. Buenos días, Josep. Y nada, hoy cambiamos refrigerio por cafetito. Gracias también a todos por el esfuerzo de estar a las 10 de la mañana, evidentemente. Era un poco también por mantener la tradición de nuestro vídeo de las 10 de la mañana, no perderla este domingo. Aunque ya veremos cómo vamos de tiempo más adelante, pero como siempre os he dicho, mientras que podamos, se hará con la mejor intención y cuando no se pueda, pues es que habrá un motivo evidentemente de peso que lo justifique. Juancho, buenos días, te veo en la televisión mientras hago los mantenimientos. Pues mira, yo aún no he empezado los mantenimientos, de hecho un domingo normal a estas horas ya tendría cambiado el 500, toda la sección a la derecha del estudio y estaría ya con el 300, pero bueno, cuando acabemos el directo me pongo, que he preferido dormir una horita más esta mañana que me hacía falta, como veis, es más que evidente. Buenos días, Jesús. Y Juan Antonio, lo último que he comprado es un medidor pH en el Lidl. Pues ese lo compramos nosotros ya hace también 2 o 3 años en el local. Y al final, a ver, son buenos productos. A mí la marca, si es el de Parkside, imagino. A mí esa marca siempre me inspira confianza para los electrodomésticos de bricolaje caseros y herramientas. Y lo único que pasa con todos esos sistemas, Juan Antonio, es el calibrado, que cada vez que lo sacas, si lo tenemos un mes en el cajón, hay que volver a calibrar. Es lo que explicamos ya una vez, pero como dije, cualquier medidor bien calibrado con buenas soluciones testadas nos va a ir bien en este caso. Alberto, buenos días, Helio, saludos de Salamanca, pues un saludo desde Albacete. Buenos días, yo hice uno. Israel, buenos días, Helio.
Y Raúl, buenos días. Yo empiezo con el cambio de agua, evidentemente. Ahí estamos todos, bueno, menos yo que estoy perezoso esta mañana, pero bueno, creo que ya he explicado que bastante estamos haciendo. El mantenimiento ayer, encima es que no, mira, lo hice mal porque me fui a comer, luego nos juntamos una pareja de amigos y lo que tenía que haber estado en casa reposando, voy y me echo un gin tonic, lo digo como persona que soy. Y encima tampoco me ha ayudado a, a la voz, pero bueno, somos humanos. Fernando, buenos días. ¿Has valorado la posibilidad de poner como sustrato de un ecobote manado? ¿Qué pros y contras encuentras para un ecobote de bucefalandras? Vamos con las preguntitas. Al final el manado es roca volcánica. En estos botes de aquí tengo roca volcánica y al final, si no tenemos agua, solamente tenemos el sustrato, pues las plantas van a coger con sus raíces esos elementos y al no tener columna de agua no va a soltar todo ese hielo, que es lo que muchas veces nos puede hacer larga pincel. Entonces se puede usar perfectamente o directamente, como he hecho yo, en roca volcánica pegado y el sustrato lo que sea inerte, y más sencillo todavía porque las rocas al principio las adherimos a esas rocas, pero se puede usar manado en un ecobote cuando no tenemos esa columna de agua que nos desequilibre. Acuarios me acaba de recomendar su canal, pues un saludo. Alberto González, hoy tenemos los desayunos con Helio. No, los desayunos no, Helio está hecho polvo, acabado, terminado definitivamente. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde nos aguanta la voz. Y esperar un momento que nos indican aquí de producción que algo no se ve bien. ¿Qué pasa? ¿Se ve mal? ¿Cómo se ve la calidad de imagen? No, nada, refresca, se ve bien. Viene Helia a decirnos que se ve, lo estaba viendo en su móvil. No se ve bien. Lo tengo aquí siempre de control y se ve bien. Se ve bien. Pues nada. A mí me toca cambio de filtro que me agenció un Eheim 5S. Ahí está. Entonces tú compras en tienda y bueno, filtro los Eheim. Se te ve bien, no hace falta que fuerces el tono de voz. Gracias, Raúl. Si es lo que hemos dicho alguna vez. Fijaos, estamos en casa con la misma red, Helia y yo, y lo has puesto, lo estaba viendo y claro, se le ha quedado como alguna vez me decís que no se ve bien. Digo, refresca, porque por suerte lo tengo de control. Y una cosa, Raúl, de una prueba que hicimos el otro día, yo en casa sigo emitiendo en 720 y cuando emiten dos personas, emiten Full HD. Se ve que aprovecha la conectividad de ambas redes Wi-Fi y nos permite tener mayor calidad de imagen, ¿vale? Ya sabes por dónde voy, Raúl. Lo veo bien, bien. Se ve un poco borroso, pero pueden ser mis dioptrías. Eso es, ahí ya no entro, Jesús. ¿Cómo puedo quitar algas de las hojas de las anubias? Gracias. Pues mira, a mí a veces me pasa, lo primero es tener una luz equilibrada y tener mucho dominio de los parámetros. Pero a veces las anubias, como las bucefalandras, como las plantas de crecimiento lento, tienen las hojas durante muchos años. Yo de las que tengo de 300 litros ahí, hay hojas que tienen 2-3 años. Entonces, cualquier mínimo desequilibrio a veces genera un poquito que se manchen. Yo más que quitarlas, lo que hago de vez en cuando, pues corto la que vea alguna más feilla y por una fea luego salen 3 o 4 nuevas. Sigue proliferando las plantas y a veces nos estamos complicando en dañarlas o hacer ciertas historias, porque las plantas también necesitan un cuidado, quieras que no, y en bajo requerimiento, aunque la hagas cada 2 o 3 meses, suele ser suficiente, insisto, siempre que esté todo bien equilibrado y todo en condiciones. Ah, que sí, Raúl. Buenos días. Y nada, bueno, os he dicho, si queréis me preguntáis de productos. De hecho, mira, me llegó el otro día esto. Va a ser el próximo vídeo que hagamos, una revisión de un artemiero. Siempre he tenido curiosidad por estas cosas para tener alimento vivo en casa. Ya veremos si es buena compra o mala compra. Y también me he preparado aquí la rasqueta. Lo digo porque últimamente, el otro día cambié la cuchilla, que por cierto, se pueden comprar repuestos y lo suyo una vez al mes, si la usas mucho, cambiarlo para que no pierda el filo. Al desmontarla está oxidada por dentro. ¿Está oxidada porque es más producto? No, es que me ha coincidido que solo la uso prácticamente ya con el marino. El marino te va a oxidar, cosa buena, cosa mala, ¿vale? Para que veáis que también a veces una cosa que sea buena o sea mala es el uso que nosotros mismos le damos, porque la tengo 3 años y estaba perfecta. El artemio, ese artemio lo tengo en la cesta desde verano. Me interesa ese vídeo. Pues me he pedido eso, me he pedido la mallita que viene aparte a ver si me llega, que para cribar con una longitud de poro de 150 micras para cribar las pequeñas artemias, también para aislarlas, para congelarlas, para tenerlo luego guardado. Y también tengo guardado ahí los huevos de artemia. Pero bueno, a ver si me pongo y para final de mes, pues vídeo que tengo, además tengo que hacerlo sí o sí, porque si no es que no voy a tener vídeo para compartir con vosotros. Y ya os digo, me interesa sobre todo porque siempre que me han criado los peces me ha pillado que o me pasa que no me pilla con comida viva, me pilla mal, me pilla en los peores momentos, es así Murphy. Entonces pues ya lo tengo en casa y cuando surja pues en 24 horas, para si hay alguna apuesta de rami o de lo que sea, pues tener ese alimento vivo que nos va a dar un plus siempre en sacar esas crías adelante.
Buenos días, David y Domingo. ¿Has llegado a pillar repuesto de membrana de osmosis de Ali? Yo estoy tentado. Pues lo tengo en cesta porque lo compartimos el otro día en el grupo de miembros de canal. Creo que lo voy a pillar por el precio, porque uno en tienda vale 35 euros el de... y disculparme de verdad, el AliExpress creo que son 12-13 euros. Entonces 12-13 euros yo sí que me la juego para hacer la prueba y para que salgamos todos de dudas, evidentemente. Y para que veáis que a veces los productos de AliExpress es que también no la jugamos, porque si el producto es bueno, se os dice; si el producto es malo, directamente lo tiramos y perdemos el dinero y no se recomienda. Pero hay que hacer pruebas y yo las agradezco y me voy a pillar esa membrana para probarla. De hecho, ahora mismo la que tengo, acabo de cambiar los filtros, la membrana tiene 8-9 meses, pues al siguiente cambio de filtro le pillaré la membrana nueva y veremos si hay diferencia o no. Y además, la diferencia lo está diciendo. Ayer os mandé un vídeo de midiendo el agua recién salida, me daba 3 TDS. Evidentemente la membrana está perfecta, no hace falta cambio. Cuando empieza a notar que sube los TDS o que falta el flujo, estando los sedimentos bien, los filtros de sedimentos bien, pues cambiaremos la membrana. Y también veremos cuánto estira, porque es una de las cosas que vale en pieza de los equipos y es lo que más podemos estirar en la vida. Y de hecho esto, todo dicho de paso, me lo dijo gente que trabaja en esto y creo que también me lo comentó una vez Raúl de Retules, que de brico sabe muchísimo. Y le vuelvo a mandar un saludo esta mañana. Buenos días, Diego. Pablo, yo uso el Artemio de hobby y va muy bien. Evidentemente el de hobby lo vi, el de JBL también lo vi, incluso en Wallapop estuve tentado a comprarlo por 20 euros, pero dije, bueno, me compro este 15 porque nuevo vale 30, creo que son, y este vale la mitad justamente, y ya os digo, porque al final son cosas que yo por mi forma de llevar los acuarios no uso siempre, son cosas que voy a usar puntualmente, como he dicho, para cría puntual, si hago algo también de artemia o rotíferos, para ahora como tengo el tema del macroalgas, algo de marino. Y además me gusta esto porque va a ser una cosa que va a ser provisional, no va a estar fija. A lo mejor lo pones una semana al mes, luego sacas producto, lo congelas, lo vuelves a guardar y una cosa que me quito del medio. Con perdón. David, yo tengo un 60 litros y quiero cambiar la luz. Es un bajo requerimiento con una pantalla Samsung AD500. Vale, esas pantallas Samsung las teníamos en el local, en realidad dan mucho lumen, poco par, pero dan el par suficiente para proyectos de bajos requerimientos. El problema era dimearlas y no recuerdo que encontrásemos ningún dimmer en AliExpress que fuera 100% efectivo. De todas formas, si alguien lo sabe o lo conoce, que lo diga, porque esa pantalla por los bajos requerimientos te va a ir bien siempre que seamos capaz, te repito, de poder dimear la intensidad. Y si no, pues te recomiendo directamente que te vayas ya a una Slim. Es inversión, pero es que no fallas. Y evidentemente, por el debate de hoy, Slim en tienda. Ahora la diferencia de precio entre AliExpress y tienda merece la pena más comprar en tienda por un 5 o un 10% más, que no es como cuando yo me compré las Chihiros WDGB del salón, que en tienda valían 500 euros, en AliExpress 300. Es que con cada diferencia me compré un filtro del acuario. Ahora por 30 o 40 euros, de verdad lo digo, pero esa tienda, que yo estos productos lo defiendo cuando la diferencia es brutal. Estamos hablando del doble o un 40%, a un 5 o un 10% yo siempre me voy a tienda también. Que voy con mis presupuestos, pero hay que ser consecuente en esta vida. La artemia viene muy bien porque su crianza garantiza no meter ningún germen en el acuario. Me interesa un vídeo completo en este sentido, funcional, sal, congelado, etcétera. Bueno, si tenía pensado hacer referencias a eso y también incluso al tema de artemia, porque tampoco vale todo. Yo tengo descapsulada para alimentar ahora, pero esa no vale para eclosionar. Entonces va a ser un vídeo de 7, 8, 10 minutos como suelo hacer yo, pero bueno, tocando el tipo de artemia, rotíferos, lo otro y sobre todo pues algunos consejos básicos para sacar rendimiento igualmente a estos equipos, que espero que funcione bien. Esa es la otra. Lo mismo me encuentro que es una castaña que pierde agua, pues ahí se termina el vídeo y se os dirá en otro directo. Helio para abonar un bajo requerimiento con agua de grifo, pero con bastante planta, ¿solo potasio o echas algo más? Potasio se suele abusar mucho, lo he dicho muchas veces en el canal, y cada cual es un mundo, va a depender de la cantidad de plantas, y yo mis bajos requerimientos sí que cada semana a cambio de agua le echo un chorreón, un poquito del abono que yo me preparo completo, pero eso a mí me va bien. Luego, como siempre digo, tenéis que ver cada uno vuestro caso en concreto. ¿Cuál es el mejor compra que has hecho recientemente, con la que más satisfecho estés? Por ende, ¿cuál ha sido la peor? Pues la peor compra que he hecho ha sido el vídeo ese que se ponía al principio del directo, ese bote de CO2 de pastillas que casi me estropea el proyecto chiquitín cuando la estábamos probando. Y yo creo que las mejores compras más baratas, esto no sé si fue un euro y pico, para sostener las mangueras, evidentemente, y calidad-precio con diferencia, la mejor compra que he hecho el medidor de TDS en su día, que valían 6 o 7 euros, que ya te digo, lo tengo mucho antes de empezar con el canal este, ahora me he pedido otro, lo tengo de reserva.
Y luego, pues la más cara que hizo fue las Chihiros, comprar 2 Chihiros de golpe, no sé si fue el pedido entre portes, aduanas y soportes, 700 pavos de compra, o sea, me quedé a gusto. Para que hubiera salido mal la compra, para que veáis a veces lo que se hacen por presupuestos. Buenos días, una duda, yo creo que te he compuesta de corridoras. Te cuento, tuve una, tenía cerca de 30 y ya tenía cerca de 1 centímetro y se han ido muriendo y ya solo queda una. ¿Por qué ha podido ser? Muchos factores, José, en ese caso. Normalmente, además, cuando llegan a 1 centímetro deberían salir, a ver si es mucho nivel de nitrato en ese acuario, si es un acuario de cría. Si es un acuario común, no sé, es que las corridoras es muy difícil que no salgan adelante cuando llegan ya a 1 centímetro en realidad, porque ya tienen un tamaño que prácticamente son mini adultas. Juan, yo el Artemio lo utilizo en verano y así utilizo la temperatura de exterior con el aireador y no tengo que meterlo dentro del acuario. Es otra buena opción y luego siempre lo que decimos. En todas estas reacciones no es lo mismo que esté a 30 grados que a 25. Lo que pasa es que a 30 grados a lo mejor te eclosionan a 24 horas, a 25 te van a eclosionar en 30 horas. Es cinética de las reacciones. Pero bueno, yo en este caso empezaré a temperatura ambiente y ya iremos viendo cómo va la cosa. David, la compré en el local. Ahí está. Pablo, yo en su día cogí 2 Chihiros de Nali y me ahorré una pasta, pero lo que dices ya no merece la pena. Efectivamente, yo es que mi experiencia cuando las pillé para el 500, con la diferencia de dinero, me compré filtro JBL 1502, alguna cosa más, impartida filtrante esta, o sea, casi 2 filtros en realidad. Ahora por 30 o 40 euros no lo recomiendo. Pero claro, entre que AliExpress ha subido y las tiendas se han puesto más a la orden del día, a exigiros a tienda, de verdad os lo digo ahí, no os compliquéis la vida. Experiencia propia, que hace 3 años yo las compré por esas circunstancias y más de una vez he dicho que todo depende de la diferencia de precio. Tanto como eso como otras muchas cosas, ¿vale? Gracias a ti, David. Buenas, Francisco y Alberto. Buenas, Celio. Voy a iniciarme en el mundo de los wabis. ¿Estos van siempre tapados o pueden ir abiertos y qué plantas fáciles me recomiendas? Muchas gracias. Depende del tipo de humedad. Estos que tengo aquí, bueno, vamos a bajar que los veáis. Los tengo tapados para que mantenga humedad. Si son plantas como el último que he montado, lo habéis visto en un SOR, son plantas específicas de emergido, como puede ser el Ophiopon japonicus o el Acorus gramineus, esas directamente van destapados. Entonces ahí va a depender del tipo de proyecto, la planificación de plantas que tengas tú, la humedad relativa, y si vas a tener, por ejemplo, parte sumergida, pues puedes usar unas, y si vas a tener parte sumergido, pues centrarte en la elección de plantas o decidir si tapas o no tapas, y también en función de la forma del recipiente que decidas usar. Siguiendo con la línea del directo, yo compro donde más barato está, Amazon, AliExpress. Sí, a veces, y yo funciono por presupuestos también, Juan Antonio. A veces, si es de tienda y yo, por ejemplo, tengo patrocinio, y patrocinio no es que me regalen las cosas, que me llevo muy bien con la gente de Acuario Plantado y me llevo muy bien con Jorge de Peces. Y yo intento comprarles a ellos por amistad, igual que en su día cuando Paco, estábamos de local y tenía la tienda, yo le compraba muchísimas cosas a Paco, porque hay una amistad y para mí era muy cómodo, lo expliqué más de una vez. Decía, Paco, esto, llegaba al local por la tarde y me lo dejaba Paco allí, me lo traía del vuelta al trabajo a mi casa. Tenía una cierta de ventajas, que esas ventajas no es que me ahorrase dinero, es la comodidad de llegar y tener eso pedido a mediodía y por la tarde en el local para traérmelo a mi casa. Pero sí que yo también miro la economía, porque siempre lo he dicho, y una historia con estas cosas. Si yo tengo 30 euros y voy a una tienda y unas tijeras me cuestan 20, y un bote de comida me cuesta 10, me gasto 30. Ahora, si estas tijeras las compro en AliExpress por 10 o por 5, vamos a poner 10, el bote de comida lo compro por 10, pues en esa tienda me quedan 10 euros todavía para comprar otra cosa. Es decir, que tengo un presupuesto e intento estirarlo sin perder calidad. Esa es la diferencia muchas veces como aficionados que somos. Y ya lo digo, yo si tuviera pasta por un tubo, claro que en vez de gastarme en un proyecto X, me gastaría 3X. Y en vez de comprarme 7 filtros de JBL, me compraría 7 filtros de ala de acero. Claro, es que lo que vale un filtro de esos de ala de acero, me he comprado 7 filtros JBL. Es presupuestos al final. Intentamos calidad-precio, sacar lo máximo posible, el máximo rendimiento como aficionados que somos. Y nada, llevamos 20 minutos y a ver hasta cuánto aguanta la voz. Disculpadme. Buenos días a todos.
Napoleón salmuera congelado o descapsulado y deshidratado. Yo ya no uso artemio que me he aburguesado. Vale, eso es una cosa. Y estoy totalmente de acuerdo. Incluso yo la idea es parte congelarlo y tengo también del descapsulado. Igual que mucha de la comida que utilizo ya no es viva. A ver, es congelada, ni siquiera congelada, liofilizada, porque mantiene las propiedades y otra cosa que me quito del congelador. Pero sí, estoy contigo, Jorge. Juan Antonio. Hola, tengo corridoras sabrosos y han perdido los babilones. Tengo arena Sansiva River, troncos y rocas volcánicas. ¿Puede ser por las rocas? Pues podría ser por las rocas, porque yo tengo las Abrosus también con arena de JBL y tengo rocas que son a mano y tienen todos sus babillones. Otra cosa de esta, no solo parámetros nitratos, sino también dureza y alguna cosa más, no vaya a ser que estén estresadas o algo les esté afectando, ¿vale? En el agua. Rafael, buenos días, Helio. La gran mayoría de vídeos de terrarios, ecobotes o ecobolas o wabis o como quieras llamarlo, tienen copépodos para evitar la proliferación de mos. ¿Crees que son indispensables? Yo los tengo. Esto ya os contaré en el vídeo que hemos tenido el primer incidente gatuno. Ya os contaré en el vídeo de la semana que viene. Y por eso he hecho muchas cosas esta semana a ratito, porque hemos tenido un incidente. Pero yo tengo en los ecobotes, sí que tengo copépodos. ¿Por qué? Porque primero, como no hay otra cosa que se los coma, proliferan. Segundo, es indicador de calidad de agua. Y tercero, es buena señal. No es que haya copépodos porque los pongamos, salen porque se da la situación idónea para que proliferen. Y de hecho, incluso a veces, si recordáis cuando criábamos cereza, cuando cambiaba el agua, por ejemplo, al ecobote, pues cogía una red, sacaba y parte de esos copépodos se los echaba a las crías de barbo cereza también. Una forma de tener alimento vivo. Pero sí que más que indispensables es que son una consecuencia lógica y tómatelo como que es un sistema estable que estás haciendo las cosas bien, en ese caso, Rafael. Pablo, yo suelo intentar comprar en tienda, al final te dan asesoramiento a no ser que haya mucha diferencia. Por ejemplo, con la peristáltica, en tienda es muy caro. Evidentemente también estoy de acuerdo contigo. Y aquí entra el debate, por ejemplo, yo tengo un canal y siempre he dicho que hay que saber separar canal, que yo soy aficionado, y la parte del canal que yo soy donde comparto experiencias como aficionado. Yo soy mucho más aficionado que canal de YouTube, ya lo puedo decir. Vamos, los que seguís el proyecto lo sabéis. Y a veces hay tiendas, y voy a decir nombres, no me voy a cortar un pelo. Tenemos a MyFitRoom, canal que recomiendo. Tenemos ahora, por ejemplo, hace poco este verano estuvimos hablando con Albert de Nascaper, tienda que también recomendable ir a visitarla. Y hay tiendas que tienen su canal. Evidentemente, la tienda que tiene canal te va a vender su producto. Y Paco lo hacía en su día cuando se tenía su propia tienda, aunque pues bueno, los beneficios fueran para cubrir los gastos del local, pero dentro de eso yo, si un producto vale 10 y un canal o una tienda tal y un canal con tienda me lo explica, pues a mi igualdad de precio prefiero comprárselo a quien te lo ha explicado bien. Ahí es donde entra la labor de hacer un buen vídeo bien explicativo. Evidentemente cada uno tiene sus objetivos y cada uno va a tirar para lo suyo, eso es más que claro. ¿Que critican gente porque tiene tienda, tiene canal y te está vendiendo? Pues claro, pero si tú necesitas el producto y te lo han explicado bien y te cuesta lo mismo, pues ¿por qué no comprárselo a esa tienda que te lo ha explicado, te lo ha asesorado? E igualmente, aunque entre a canal, si es la tienda de barrio, yo también compro aquí muchas veces una tienda de Albacete, se llama Mascotas del Mundo, el chaval se llama Alonso, le mando un saludo, que tengo bastante confianza con él, y a veces voy y compro allí también peces y compro mis cosas como tienda de barrio, como aficionado que soy, que es que lo repito, soy aficionado. He comprado el medidor de pH y Bol siguiendo tus consejos en AliExpress. Y los líquidos de calibración Mesury en Amazon. Mira que se nota la diferencia, Florencio. Y luego otra cosa que dije, he notado, por ejemplo, de la calibración de los equipos eBall. Por ejemplo, he puesto aquí la caja. Al principio los calibraba cada mes y ahora, como están siempre sumergidos y trabajando en continuo, me aguantan 3 meses sin descalibrarse y al final es un ensayo y error. Pero bueno, de primeras de partida os recomendaré siempre al principio una vez al mes hasta que cogáis experiencia y veáis que realmente coincide la medida con la propia experiencia de lo que observamos. Francisco, ¿has tenido Pangio Culi? Pues sí, compré dos cuando teníamos el 500. Pez que hace su función. Cuando desmonté el 500 para pasarlo de altos a bajos requerimientos, uno salió fijo y si sigue ahí no lo he vuelto a ver, pero es que tampoco lo veía antes, o sea que es un pez que se esconde mucho y son peces que, a no ser que tengas un proyecto muy grande o muy específico, tampoco lo recomendaría, a ver, porque luego se hacen grandes y yo creo que para el equipo de limpieza pues hay otras opciones, pero bueno, son peces que se pueden tener a partir de cierto volumen, evidentemente. Como he dicho, pues los tengo en el 500 pues a partir de 200-300 litros. Josep, mi mejor compra fue una lámpara que me llegó golpeada y un poco rota, pero funcionaba. Me devolvieron el dinero y me dijeron que me quedaba con la lámpara.
Bueno, eso a veces también ha pasado. Y una de las cosas, yo siempre es verdad que he tenido incidencias. El último que compré este verano, así que se me rompió, fue el equipo de hacer vapor para el emergido. Y quería hacer un vídeo. Lo probé, a los 10 minutos se fundió, les escribí, dije, bueno, pues no hago el vídeo. Y además me sirvió para ver varias cosas que ya os comentaré más adelante en un vídeo sobre alguna cosa de ética de estos productos que compramos, pero bueno, eso ya lo contaré más adelante. Moncho, buenos días. Helio, ¿habrá vídeo sobre la reproducción de las japónicas? No, no va a haber vídeo. De hecho, es una prueba que hice hace año y medio, tenía las tomas por ahí y reordenando cositas, pues decidí sacarlo. Me quedé en el día justo 21 y medio de desarrollo, ya no sé qué fallo ahí, y algún día sí que lo retomaré eso, sobre todo porque ahora tengo agua estable de un marino aquí en casa. Y de hecho empecé cuando desmonté el proyecto de macroalgas, la versión 1, no la que tenemos ahora en casa, pues en esa urna que se quedó vacía empecé a hacer las pruebas. Y sí que es una cosa que quiero retomar, pero bueno, quiero que sea una temperatura adecuada, a ver si en primavera o otoño, y ponerme ya más en serio con la experiencia que he adquirido, porque creo que sí que sería capaz de sacarlas adelante. Y también eso de pillarme a lo de la artemia y todo eso, pues va relacionado con esa ayuda que me faltó en esa ocasión para sacarlas con éxito adelante, las gambas japónicas. Buenos días, Luis. Y sueño de Tanganica, yo compro poco, siempre al más barato. Bueno, yo siempre intento comprar calidad-precio, evidentemente, pero cuidadito ahí, y no me lo tomes a mal, porque siempre decimos que lo barato, barato sale caro. Pero bueno, evidentemente me refiero, imagino que sabes de lo que estás hablando en tu caso. Hombre, Borja, aquí entre los de cíclidos, ellos entienden. Un saludo a todos los que os gustan los cíclidos. Raúl, 10 minutos solo. La madre que los parió. Sí, 10 minutos me duró el humidificador. Y luego casi que me alegré, porque luego me entró la duda. Bueno, lo cuento, no tengo problema, lo contaré en el vídeo. No he visto a nadie, porque me puse a hacer luego búsquedas. A veces yo compro las cosas, luego me pongo y antes de hacer un vídeo me documento un poco científicamente. Nosotros sabemos el tema del ultrasonido, eso funciona por ultrasonido y eso produce la evaporación y el vapor. Pero que alguien me diga, de ciencia cierta si lo sabe, porque yo no lo he encontrado, si ese ultrasonido debajo del agua afecta, altera o estresa a nuestros peces. Que luego se nos llena la boca de cuidar a los peces, metemos algo que a lo mejor no sabemos si tiene efecto o no tiene efecto. Pero nosotros que no percibamos un sonido, pues sí que puede ser más molesto para los peces que otros ruidos que a veces les prestamos más atención. Entonces me alegré casi que se fundiera, porque después de ponerlo me quedé pensando y dije, leche, ¿esto puede estresar a los peces o no? Entonces esos equipos de ultrasonido los recomendaría, pero siempre en agua, pero algo separado físicamente, agua de agua, donde tengamos los peces, para evitar ese posible daño que, aunque no lo percibamos nosotros, no quiere decir que no esté o que ellos no lo sientan. Ahí os dejo esa reflexión. A ver qué os parece, también me lo podéis comentar. Qué pena, ese vídeo me interesaba mucho. Lo dicho, Pablo, más adelante intentaré reponerlo, pero ahora mismo tengo muchísimas más prioridades, y digo prioridades porque dar bien lo que tengo es falta de tiempo brutal, ¿vale? David, buenas tiendas mascota del mundo con Alonso. Te busca cualquier pez que le pidas, efectivamente, yo tengo muy buena relación con Alonso. Cuando la pandemia a mí me salvó el culo, porque estábamos encerrados en casa y yo le pedía por teléfono y me traía peces. Evidentemente los comercios intenté ayudar, lo que siempre existe el comercio, intentaba ayudar con los pedidos, y yo le pedía peces, por ejemplo, muchos de los que teníamos en el 500 cuando estaba montando, y Alonso venía, porque podían salir evidentemente como autónomos en este caso trabajando, y me dejaba la bolsa de peces en la puerta de casa, abajo en la calle, me llamaba, o sea, sin juntarnos, yo bajaba, los cogía y los subía. Y así hicimos durante los 2 primeros meses de pandemia. Bueno, los 2 primeros meses, a partir del tercero, evidentemente. Los 2 primeros estaba todo chapado. Luis, yo compré un autorrellenador de los de Boya, llevan 1 año y pico y perfecto. También para hacer el CO2 casero que recomendó Paco. Y ahora he comprado una cuchilla para los cristales, a ver qué tal va. Seguro que bien. A ver, yo CO2 sí que es verdad que siempre recomiendo equipo profesional, porque a la larga es verdad que vamos a acabar en equipo profesional, entonces directamente, por eso recomiendo, por mi propia experiencia, ahorrarnos esos 20 o 30 euros que ya tienes presupuesto para ir al otro equipo. Y de lo del autorrellenador de Boya, yo lo tengo en el 300, en el 75 y en el 500. Y otra de las grandes cosas, estos por ejemplo láser, tengo en el 30, en el marino, en el chiquitín, en el 60. Ya veremos si más adelante me pillo otro. Lo típico, antes en AliExpress, hace 2 años valía 40 euros, joder, una ganga, o sea, daba gusto. Ahora es que vaya por 60 y tantos, o sea, ya no es ni tienda buena, ni tienda mala, ni Alies, ni comprarlo en AliExpress, ni comprarlo en tienda. Es que ya a veces se me ha ido el presupuesto con la subida de precios que han pegado.
todo se ha dicho. En Ali me refiero. Y lo que decía de Alonso, incluso es interesante en las mascotas del mundo, porque ya a veces me ha pasado que he llegado, por ejemplo, las últimas 10 coris pigmeas, yo llamo a Alonso y digo, Alonso, tal, ¿cuánto valen? Me las trae el muchacho. Y yo tengo ya un acuerdo con él que a mí me encanta cómo lo hace. Hablamos de aclimatación de peces o no aclimatación. Yo lo llamo, pido un volumen de peces, 10 el pedido, y voy y me llama cuando le llegan. Entonces yo intento coordinarme ese día cuando sé que van a llegar, porque me lo dice él con tiempo. Voy directamente, los cojo de la tienda cuando han llegado del pedido sin que pasen por acuario, directamente del envío del criadero, me los traigo a casa y ya los aclimato y le quito esa aclimatación entre medias y me va muy bien para no tener ninguna baja. Es un consejo que os doy si tenéis mucha confianza, evidentemente, con donde compréis los peces vosotros, con esa tienda, porque te quitas ese aclimatamiento que llegan de la tienda, lo meten en otro acuario, otros parámetros, luego lo sacas a los 2 días, lo vuelves a sacar. Directamente con Alonso él me lo hace así, lo pido, 10, 12, lo que sea. Alguna vez que le pido peces, bolsa, a casa, aclimatación, adentro. Y en 15-20 minutos nunca tengo ni una baja y me quito un paso intermedio, que es donde puede entrar muchas veces también enfermedades, hongos o estrés incluso a los propios peces, porque el estrés ya lo traen. Si le quito un poco de estrés, pues mucho mejor, ¿no? Estamos tanto protección animal y muchas veces está en nuestras manos quitarles ese estrés a los animales. ¿Qué tiempo medio de vida útil crees que pueden tener los LEDs que utilizas en los ecobotes? Lo digo por valorar adquirir uno de backup. Pues la vida media, de momento si tengo estos ya más de un año, la vida media un año ya la han pasado. Tengo de hecho 3 y no les he visto que pierdan intensidad. Luego aparte, una de las cosas que tiene Fernando, que como yo los tengo por ejemplo dimeados ahora mismo a la mitad de intensidad, aunque perdiesen algo de intensidad los LED, en vez de tenerlos luego en el punto 2 los pasaremos al punto 3. Y no he llegado nunca al punto 4, que son los 5 vatios, y mira cómo están los proyectos. Entonces, no veo problema para que no duren 4 o 5 años estas mini lámparas, pero bueno, que no vea problema no quiere decir que no lo tenga, y os lo iré comentando conforme vamos adquiriendo más experiencia, pero de momento te digo, las tengo más de un año, las primeras, y sin problema, no les he notado pérdida. Josep, bien, depende de las tiendas que tengas por tu zona. Y aquí donde vivo solo tengo Mascocotas, Kiwoko, Jardiland, ni esta última no la conozco, y siempre me doy una vuelta a ver qué tienen, pero tienen muy pocas cosas y acabas comprando en AliExpress, internet, tiendas online. Bueno, es otra parte del debate. A veces tenemos tiendas online, tiendas físicas. Lo dijo Paco hace poco, que sabéis que me llevo muy bien con él. Nosotros a veces sí que tenemos un problemas aquí a día de hoy en Albacete para encontrar muchas cosas. Y luego parece que es que no quieres comprar, pero es que no encontramos muchas de las cosas. De hecho, a mí Alonso, que estaba diciendo de mascotas del mundo, el chico siempre me lo dice, le pido cosas raras, porque claro, me salgo de lo que sí es lo común. Aquí es donde decimos entra un poco la educación de la gente. Intento compartir experiencias, pero claro, si lo común de la gente es comprar el pez rojo, lamentablemente para la pecera, que es una de las cosas que hay que intentar cambiar. Comprar el neón o comprarte cosas, las tiendas tampoco van a meter dinero en peces que muchas veces, aunque tengan los parámetros en condiciones, pero o les exigen tener urnas y luego aparte es que a lo mejor no los van a vender porque la gente no los entiende. Ahora él sí me lo dice, que como tú pides y Paco pide cosas, pues hay gente que ya va pidiendo cosas que pedís vosotros, ¿vale? Pues si le hago un favor a él como tienda, perfecto, yo que me alegro. Pero también es verdad que algunas cosas de las que pedimos nosotros, que vamos un poquitín más allá y no estamos descubriendo la coreofilia, sencillamente vamos a lo que no es lo clásico sota caballo rey, que unas coris sabrosus no estás inventando nada, pero ya no son la típica coridea bronce, ¿vale? O la cori pigmea. Y a veces las tiendas les cuesta tenerlo porque no lo venden tampoco, que lo que nosotros compartamos aquí en este mundillo no quiere decir que el resto de la coreofilia sea así. Yo comparto mis experiencias como aficionado con la experiencia que tengo para ayudaros e intento hacer los proyectos lo más estables y equilibrados posible. Pero entiendo que las tiendas, muchas de ellas, si no son muy especializadas, es muy difícil encontrar muchos de los productos. Y a nosotros es que nos pasa. Yo House es que eres de Albacete, yo también compro en Mascotas del Mundo. Sí, aquí somos de Albacete. ¿Qué opinas sobre las urnas Wio? He adquirido una que está por llegar y tengo muchas ganas. Pues yo tengo la de 8 litros chiquitinas y reales, y el proyecto de macroalgas está en una urna Wio usado también, de las bajitas. Que todo se ha dicho, sabéis que no me gusta mentir. La pequeñita fue medio patrocinada para mi cumpleaños por Acuario Plantado y por Gelia, por mi novia. Y la de Wio es exactamente las mismas medidas que la que me hizo Javi, lo que pasa es que como la tenía ya ocupada con el proyecto de cuarentena,
pues nos la patrocinó Peces, Jorge de Peces Alcorcón, y es patrocinada, pero una recomendable. Lo digo todo para que tengáis toda la información en la mano, ¿vale? Que no porque me la hayan regalado hay que decir que es buena. Si tuviera alguna cosa que no me gustase lo diría, ¿no? Pero es que es una buena urna. Entienda, por supuesto. Alejandro, buenos días. Me han pillado haciendo los mantenimientos. Pues aquí me has pillado a ver si nos aguantase la voz por lo menos hasta una horita de directo, ¿vale? Creedme que estoy haciendo un esfuerzo, pero bueno. Hacemos lo que podemos y de verdad disculpadme por el mocoseo y todas estas cosas. Yo vivo en Madrid y acercarme a Peces y hablar con Jorge es solucionar el posible reo o problema que tengas en ese momento. Eso hay que pagarlo, evidentemente. A veces el pagar, lo que he dicho, ese asesoramiento se paga o te cuesta lo mismo. Está la elección entre elegir el que te asesora y el que no te asesora. Y al final es un poquito de relación personal entre las personas. No hay que hacer ciertas historias, es relación personal. Incluso a veces le compras a una persona porque te cae mejor que otra. Ya está, es que es así, somos humanos. Raúl, quizás hay mucha gente de Valencia, Madrid, Barcelona que tienen tiendas buenas. En Tarragona no hay de nada, productos genéricos y poco más. Por lo que siempre hay que tirar de online. ¿Ves? A Raúl le pasa lo mismo que a Paco y a mí. Por mucho que queramos hacer muchas cosas a veces, estamos limitados y tenemos que comprar o de AliExpress o de Amazon o directamente, pues tenemos por suerte, ¿verdad? Pues contacto con tiendas y contacto, no, lo repito, no es que me regalen cosas. Yo es que hay veces que llamo a la gente de Acuario Plantado, digo, Íñigo, oye, ¿tenéis esto? Y sí, hago un pedido, lo pago y me lo mandan. Entonces es ese asesoramiento que no tengo aquí, como cuando voy a hablar con Alonso, persona física, pues igual hablo, oye, ¿me puedes conseguir esto? Sí, no, pues busco mis mañas como todo el mundo y es verdad que yo soy una persona que soy un poco nervioso en ese sentido y me muevo mucho y se consiguen cosas. Pedro, muy buenos días. Pues sí, en Albacete tenéis problemas, vente a Jaén que solo hay una tienda. Efectivamente, yo creo que es una cosa que nos pasa a la gran mayoría, sobre todo en los pueblos. Bueno, y estamos hablando aquí en Albacete. Mira, me saluda Raúl X, Oli, un amigo del pueblo, hablando del pueblo. Yo recuerdo cuando era pequeño, en el pueblo era más fácil conseguir muchas cosas que ahora. Ahora sí que está totalmente muerto el comercio, por ejemplo, de acuariofilia. A veces es más difícil conseguir ciertas cosas. De hecho, bueno, creo que hace poco abrieron una tienda. Tengo que pasarme a ver cómo está y ya te digo, pero es que ha habido meses, casi 2 o 3 años, que no ha habido ni tienda para comprar un pez en un pueblo. Entonces, y un pueblo estamos hablando de 25.000 habitantes. O sea que, bueno, sería ciudad, pero para mí siempre es el pueblo. Alejandro, es un privilegio vivir en Madrid con respecto al tema tienda. Hay muy buenas tiendas y muy buenos profesionales. Evidentemente, Madrid tenéis donde elegir donde queráis. Y luego otra cosa. Hoy en día, por suerte, con las compras online, pues es que no tenemos quejas. El problema es que hay que pagar portes, ya, pero no nos queda otra. Pago el porte, pero me enseña. Y luego muchas de las tiendas, un consejo que yo os doy, a mí me pasa, yo cuando pido acuario plantado, por ejemplo, a partir de 59 euros ya no te cobran portes. Pues intento a lo mejor retener los pedidos y cuando llego a alguna cosa, incluso pido algún bote de comida extra, alguna cosa, haces el pedido y lo pides. Y otra cosa que me fijé el otro día, lo digo, no es publicidad, es que me fijé que no, porque me fijé por un tema de un móvil en Amazon que te lo financian y ya me di cuenta que también las tiendas que lo tienen, y Acuario Plantado lo tiene, que puede financiar las compras en 3 meses, por ejemplo. No sé si les será rentable, no sé cómo funciona eso, pero yo que sé, que hay hasta opciones, desde quieres comprar un acuario o una pantalla Chihiros de 300 pavos, no tienes que pagar al golpe, pagas 100, 100 y 100. No sé si funcionará bien ese sistema o no, pero que os fijéis en algunas tiendas, no solo esta, que es que ya tienen ese sistema también. Y aparte de que llegas a un pedido mínimo que te ahorra los portes. Diego Simón, al mismo precio o poco más lo compro en tienda física. Evidentemente, eso lo hemos dicho antes. Y vamos a ver cómo va la encuesta. Yo compro solo tienda 18%, solo Ali Amazon el 8%, la minoría, de todo un poco según presupuesto. Creo que estamos literalmente el 55%, la gran mayoría de aficionados, repito, que es que al final estiramos el dinero todos como mejor podemos. Y de todo un poco al rico brico, el 18%. Yo me confieso que hace unos años era más de esta última opción, pero bueno, ahora que ya voy un poquito más estabilizado, pues soy de todo un poco en este caso. Y nada, llevamos 40 minutos. Me voy a echar un traguillo de agua con permiso, a ver si recupero un poquito la voz.
que qué malo es esto de tener la voz tomada. Alejandro, pues eso lo hacen en peces, la Chihiro la pagué en 3 plazos y en verdad que es una ayuda. ¿Ves? Pues mira, si peces también lo hace. Sé que son métodos que están poniendo de moda, sé que está en Amazon ya, como he dicho. El acuario plantado fue el primero que se lo vi hace unos meses y peces también lo tiene. Y yo creo que al final va a ser la tendencia. Y viene bien, oye, también como digo yo, es esa opción o la otra opción, como siempre digo, si os da respeto, pues en vez de antes de comprar nada, hacer planificación mucho tiempo, se va ahorrando y ya te metes de golpe y también sueles acertar cuando planificas lo que quieres. Juan Antonio, tener una tienda como peces, pues tienes todo. A ver, yo creo, a ver si peces tienes de todo. En Valencia también hay muy buenas tiendas. Algún día, como he dicho antes, me gustaría acercarme a ver a la de Málaga, a Fish-Run, más que nada porque lo que nos gusta el hobby sencillamente pasa si ves las tiendas y te gusta. Una de las visitas que tengo pendientes con Paco, a ver si vamos ya algún día, porque ya me lo ha dicho 3 veces y es que me ha pillado siempre mal acercarme también a Peces Alcorcón, a visitar a Jorge en persona y a ver la tienda, sencillamente por ver la tienda, que merece la pena. Pero bueno, al final el tiempo es el que manda y pues, tengo muchas cosas pendientes. Tengo pendiente acercarme a Pamplona a ver también la tienda de acuario plantado. Hace poco han subido en Instagram, han montado en la entrada un acuario emergido que es para ir a verlo directamente, a los que nos gustan estas cosas. Y es eso, negocio, tienda, aficionados y disfrutar del hobby. Tú puedes ir a una tienda y disfrutar con lo que tienen también. Pues nada, si no me decís nada, no tengo más productos por aquí tampoco, como hemos dicho. Bueno, lo que he dicho de las tijeras, aprovechando esta que es una pregunta. Mira, lo que decimos, le pasó a Paco. Estas las tengo de AliExpress. Están perfectas después de 3 años. Estas también las compré y no sé si se aprecia la diferencia de brillo, ¿vale? Estas tienen algo de óxido ya, es decir, no las recomendaría a día de hoy. Evidentemente prácticamente no las uso. Estas están perfectas. Y aprovecho esto también de recomendaciones muchas veces. Están las un poco curvadas, mínimamente curvadas, y las planas. Yo, si tenéis que elegir en una, sea AliExpress o sea tienda, hablando de estos productos, me iría directamente a las curvadas, que de verdad son las que más uso se le da, ¿vale? Y además hoy no voy a dejar el link de nada, ni eso, que no es un vídeo de marketing comercial, no, es un vídeo de opiniones personales, ¿vale? Acuario plantado lo tengo cerca y merece la pena ir. Sí, yo lo he dicho siempre que todas las finales merece la pena, lo acabo de decir. Jesús, se ve borroso. Bueno, que la voz la escuches mal es normal hoy, que estoy con la voz tomada, pero que el vídeo se vea borroso, dale a refrescar porque lo estoy viendo aquí bien de control. Ahora que ya has tocado el marino con el acuario de macroalgas, ¿te animarás con algún otro marino? A ver, no soy de marino, siempre lo he dicho, y aquí siempre he dicho los matices. Para mí el marino, repito una vez más, para el que sea nuevo aquí, es mi proyecto de acuario plantado con agua salada, es un proyecto espectacular. El otro día recuerdo un comentario que me decían, y me lo tomé muy bien, dice, al principio no lo veía claro, pero después de verlo evolucionar es un proyecto que llama muchísimo la atención. Y mi idea, más que hacer un marino, es ir evolucionando un poco el macroalgas, porque además con todo ese consumo de que me hacen las macroalgas, uno de los mayores problemas cuando se inicia un marino es medir parámetros y los famosos atos. Y yo, al contrario, tengo que abonar casi todos los días porque le falta cosas, porque consume. Entonces, en ese sentido, como digo, es más acuario plantado. Me quito el tema de zoom o de skimmer, de proteínas y todo eso también, o sea, un problema menos equipación. Y ya digo, la idea es seguir evolucionando el proyecto, más algas, y dentro de ese mayor volumen de consumo de nitrato de fosfato, pues ya ir metiendo algún pececillo más cuando haga la ampliación, si es que la puedo hacer, y algún coral más, pero la base macroalgas, porque para mí particularmente me va muy bien, y ya te digo que a nivel de mi cabeza lo identifico más con plantado caro que realmente con marino, pero sí, que sea la evolución natural y ya veremos en qué degenera todo esto. Empecé en esto hace 3 años y quería aprovechar la oportunidad para darte las gracias, ya que gracias a tus consejos, los de Paco y los de Raúl, aprendí lo suficiente para presentarme al año pasado al EAPLC y quedar el 852. Para mí es mucho, gracias. Pues te felicito, ya has quedado bastante mejor que yo. Y además me gusta este comentario porque yo llevo con el canal ahora, voy a hacer en abril 4 años. Yo he mejorado mucho con el canal también gracias a vosotros en general, porque cuando te expones, siempre lo he dicho, que también recibes, ¿vale?
y aprendemos todo, que es el objetivo como aficionado. Y recuerdo uno de los primeros vídeos que hacía, que yo lo decía, digo, yo en el aquascaping hago mis cosas y sé que no soy el mejor, y lo he dicho, y uno de mis objetivos es aprender con pequeños detalles. Lo que pasa es que no me dedico a eso, ni tengo tiempo muchas veces. Y tengo vídeos grabados en donde he dicho, digo, alguno de vosotros algún día será el futuro campeón. Y me agrada que digas esto porque el tiempo al final te da la razón para que veáis que hablando con propiedad los argumentos caen por su propio peso, y estoy seguro que alguno de vosotros algún día seréis de top 10, top 100, top 27, porque lo curráis, porque lo merecéis. Y además, si en parte de eso, alguno de los consejos o trucos que te haya podido dar te ha servido para ser ese acuarista campeón el día de mañana, el que sea, yo de verdad que lo disfrutaré si algún día me lo contáis como si hubiera sido mi propio acuario, porque esto va de eso, siempre he dicho, de ayudaros, de compartir y de mejorar todos. Y luego hay quien mejora más rápido, o porque se le da mejor, o porque se le ocurra más, o porque tiene más tiempo. Y hay gente que cuesta más. Yo me voy a poner que me cuesta más, ¿vale? Pues vamos poco a poco. Evidentemente, pues yo he mejorado muchísimo, se ha visto en el canal, yo empecé ya con un buen nivel. Lo que pasa es que ese nivel de llegar a campeón de APLC o clasificar mejor, pues son acuarios específicos que algún día me pondré, claro. Paco este año se ha puesto, Paco está preparando un acuario súper guapo ahora mismo, está chulísimo. Y luego entran otros factores de criterio que, bueno, pues ya lo hemos hablado alguna vez. Es un poco el azar, un poco la tendencia de cada año. Pero repito, estoy seguro que alguno de vosotros, bueno, casi todos me vais a superar en tema de paisajismo, y yo que me alegro de verdad por vosotros. Tiene mucho mérito estar así y hacer un directo, se agradece. Pues lo he hecho por cabezón, porque lo quería haber hecho el miércoles jueves, pero ya tenía la voz un poco tomada. No tenía vídeo para hoy y de hecho, como he empezado el directo con Antonio, he dicho, bueno, empiezo y a unas malas, si veo que no me aguanta la voz, pues lo repetimos cuando esté mejor. Pero bueno, ya creo que si llevamos 47 minutos, intentamos llegar a una hora, hora y poco, hemos cumplido. Tenemos ese vídeo el domingo también, que es lo que pues intento tener con los que seguís el canal en agradecimiento. Y nada, hago lo que puedo como siempre. Gracias, Pablo. Yo soy My Free Run, salgo sin billetes, pero bien asesorado. Y no hace falta llevar billetes. Soy David, ahí con la tarjeta de crédito nos hacen el lío en cualquier momento. Pablo, este año no me presento por falta de dinero y tiempo, pero se intentará mejorar. Evidentemente, yo este año acabé muy cabreado, lo digo de verdad, lo sabéis, porque el 75 litros, vale, yo asumo de que no era montaje a lo mejor, pero quedar último a mí me dolió. Igual que cuando quedaba el 700 o el 800, yo decía que estaba contento y la gente me decía, falsa modestia, ¿no? No, yo sé dónde estoy contento. Cuando quedó mal, ahí lo digo igual, o sea, si no, miento. Este año no sé si me presentaré porque me molestó bastante, y si me presento, porque es verdad que en 3 o 4 meses pues, puedes cambiar de opinión. Evidentemente montaje nuevo no tengo. No sé si me dará por hacer una foto por participar a uno de ellos. Sobre todo en el AQSC, en el español sí que me gusta participar, lo recomiendo. Un apoyo a una iniciativa española del AQSC, ese pues sí que os incito a participar. Está subiendo el nivel, pero eso es bueno. Y además tiene una cosa muy buena, lo he dicho siempre, ese concurso nacional, luego en diciembre tienen patrocinadores de las tiendas y hacen sorteos a todo el que participa. Entonces, pues participar, exponerte un poquito, aunque recibas la crítica, pero te ayuda a mejorar. Entiéndase crítica como siempre digo, no que esté mal, sino como sugerencias para mejora. Pues yo creo que le APLC es una cosa, pero el concurso nacional por lo menos para ir tanteándoos un poquito, pues yo sí lo recomiendo. Y luego que te puedes encontrar que te toca un lote de plantas, un filtro, un mini acuario en el sorteo ese que hacen y te alegra el día, ya está. Lo digo como aficionado que lo siento y lo recomiendo por eso. Y que conste que ni estoy en la asociación ni estoy metido en nada de eso. De hecho, el directo último que hicieron buscaban gente que se quiere involucrar también para la asociación o la organización de la QSC. Y yo digo la verdad, porque me apetezca no es que no me da la vida para meterme más fregados. Pero yo sí que si a alguno le gusta el tema paisajismo y se quiere meter o quiere colaborar, que los contacte a través del Instagram de la QSC, que seguro que podéis ayudar y echar vuestro granito de arena a este concurso de paisajismo nacional. Yo me compré el mando reductor de CO2 de Chihiro de AliExpress, una maravilla por 50 euros y ahora vale el doble. Pues sí, Jesús. Y yo de hecho, sabéis que siempre lo digo, que yo me los compro sin electroválvula, inyecto las 24 horas y los de la marca Ubin por 22-23 euros me van perfectos también y ahí están después de años, cuidadito. Yo tengo un problema porque me gusta tanto el marino 280 más un nano acuario tropical para gambas y rásboras, paludario terrario tropical.
de Dendros Tetrascaping con tus conocimientos. A ver, yo siempre lo digo, a mí me gusta el acuario plantado, yo me declaro acuario plantado y evidentemente, claro que me gusta ver todos los proyectos. Y luego dentro de eso, el mundo este, a mí por ejemplo me llama más la atención que un terrario, un ecobote, por tiempo, por economía, es que también hay muchos factores que influyen. Que eso es lo que siempre digo, no quiere decir que el día de mañana me dé una berrunto y monte uno de cíclidos, que siempre me está apretando Juan Antonio, o monte otra cosa con los años, que eso no quiere decir que me contradiga, lo que diga ahora, de aquí a 2 o 3 años, no es que cambie de idea, que es evolución, que la llevamos todos, o a lo mejor te cansas de los plantados. No creo que sea mi caso. Pero a día de hoy, pues a mí me gusta el acuario plantado, y el macroalgas, como he dicho, pues eso es mi plantado de agua salada, que yo me autoconvenzo de que casi no tengo un salado, ¿no? Pero bueno, un proyecto que va evolucionando. Y yo sé que muchos que le gusta, yo tengo miembros de canal, el grupo y a casi todo el mundo nos gustan las plantas, le gustan los terrarios, le gustan hacer otro tipo de proyectos y a mí me gusta ver las fotos porque yo lo disfruto. Lo que pasa es que yo pues no me atrevo a hacerlo o no me llama tanto la atención o porque tengo cosas de más en casa ya, sencillamente en acuario plantado y mini proyectos. Si te pusieras un terrascaping te quedaría top. Gracias, hombre, por la confianza que tenéis en mí. Pero bueno, es como todo, al final soy un aficionado más, lo que pasa que sí que soy metódico y siempre os he dicho que estudio y todo lo que estudio, pues aquí lo comparto, porque de verdad muchas de las cosas que compartí en el canal yo en su día no lo encontraba y lo tuve que aprender por mí mismo y por lo menos sí que hay una serie de vídeos diferenciales que creo que son de mucha ayuda y por eso es lo que quiero al final que valoréis también el canal, por ese esfuerzo. Y repito, canal por un lado, que yo soy aficionado, de hecho ahora llevo de trabajar muchos días como vuelta a la investigación y os puedo decir que antes llegaba y me venía con la cabeza más despejada, voy a hacer un vídeo. Ahora llego muchos días y digo, bueno, ya si eso hago un vídeo ya mañana pasado. Me siento a ver mis acuarios y es eso, ser aficionado y creo que estoy empezando a disfrutar de los acuarios. Si he disfrutado siempre, estos últimos meses estoy aprendiendo a disfrutar todavía mucho más de los proyectos que es lo importante. Nos dieron el palo con el IVA para comprar en AliExpress, aunque era algo que tenía que pasar en algún momento. Efectivamente, parte de la subida es AliExpress, es el IVA, que además está correcto, todo se ha dicho, a ver, no nos quejemos, y aún así pues en AliExpress sigue habiendo de todo, sigue habiendo cosas que merecen la pena, cosas que no. Y en eso estoy de acuerdo con Pablo, si antes nos ahorrábamos un porcentaje mayor, si ahora el porcentaje menor, pues por un poco más yo compro también en comercio local, y repito, sencillamente porque me muevo por presupuestos y el billete siempre puede comprar 3 cosas, puedo comprar 4 sin perder calidad, eso es muy importante. Porque a veces, les guste o no les guste decirlo, el medidor de TDS es el mismo en AliExpress que en tienda. Si es de Xiaomi es lo mismo. Y digo esto porque tiene una marca, tiene una referencia, tiene una especificación. Pero otros muchísimos productos es lo mismo, comprar en AliExpress o no. Y si ahí me puedo ahorrar algo, pues por un poquito más no. Pero a veces que es la mitad de precio, pues leche, que tengo que mirar mi economía. Que si en vez de comprarme 4 cosas me puedo comprar 5, pues es que al final es mi bolsillo también, como el vuestro. Imagino que en eso estaréis de acuerdo conmigo porque a todos nos cuestan las cosas. Hombre de cíclidos, algún día Juan Antonio. De hecho tengo 2 acuarios candidatos algún día, como es el 500 y el 300 litros de un buen volumen, para hacer cosas interesantes en ese caso. O incluso, mira, unas pequeñitas de 30 litros, aunque yo creo que me quedo corto, corrígeme. ¿Ves? Hablo aquí sin saber, es lo malo cuando hablas sin saber que te puedes colar para un mini proyecto de conchícolas. Pero bueno, la clave es que a mi pareja también le gusta la afición. Bueno, eso es fundamental. Yo si no fuera por el apoyo de Gelia, evidentemente, muchas cosas no podría hacerlas. Y ella me apoya mucho en este sentido. Siempre lo he dicho que es la más crítica conmigo en el sentido de eso no me gusta tal. Y luego es verdad que pues te da ideas, te sugiere. Y aunque yo sea las manos de que hace las cosas, pero ella sí que me da siempre sus ideas y su punto de vista, pues también se nota en los proyectos, ese pequeño toque de mejora. Agradeceros a todos canales que fomentáis la afición, 4K, RTools, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que siempre todo el mundo aporta lo que quiere. Y hay una de las cosas que siempre he dicho que yo no veo que haya, yo no me considero mejor que nadie ni peor que nadie, a mí hay que evaluarme por lo que hago como aficionado. Y yo siempre lo he dicho, que yo recomiendo todo canal, hasta el peor del mundo, si tú eres objetivo y crítico, porque también hay una parte que somos los canales y otra parte que sois el público. Saber si te dicen la verdad, si no te dicen la verdad, la credibilidad que tiene cada cual. Y luego siempre he dicho que hasta del peor puedes aprender lo que no hay que hacer. Ahora, el problema es que esa parte de trabajo tienes que hacerla vosotros. Yo tengo desde siempre una línea constante en la que me muevo, en la que creo que soy honesto, ahí se ven los resultados. Siempre un dato
un número, una referencia o un ejemplo real detrás para respaldar lo que os he dicho, para que se vea que además es en ese contexto. Y a partir de ahí, pues dentro de eso hay canales de todos. Yo sabéis siempre lo que os recomiendo. De hecho, los tengo en el canal, canales recomendados que son canales amigos. Hay uno que ahora mismo también lo digo porque está en el directo. A Juan Antonio no lo tengo puesto porque recomiendo un canal de acuario plantado. No tengo problema en recomendar el canal de Juan Antonio de cíclidos. Lo que pasa es que yo me muevo en el mundo del acuario plantado y parece que a veces no puedes hablar las cosas con total libertad. Yo digo todo porque cuando eres honesto, transparente, no tienes problemas con nadie. En el momento que ponga algo que sea de cíclidos, un proyecto concreto, pues recomendaré también en esos canales amigos recomendados el de Juan Antonio. Y si no, pues cuando acabe este directo voy y lo pongo y así me llevo bien con todo el mundo, para que veáis que no hay problemas. Tu punto de vista científico es único. Gracias, Pablo. Y luego, mira, por cierto, se ve solo aquí un poquito. Lo mostraré en el próximo vídeo. El otro día, una persona que también trabaja en la universidad, un seguidor del canal, se llama Pablo, le mando un saludo, me regaló un póster. Y esto para mí aúna muy bien, es un seguidor del canal, persona de ciencia como yo, que esto representa muy bien lo que es ciencia y acuariofilia, y es que de verdad lo hacemos y gente que de verdad es de ciencia y acuariofilia sabe valorarlo y ha tenido un detalle con nosotros en persona. Y ahora estoy viendo, por ejemplo, también pasa mucho que yo antes decía proyecto, ahora la gente se le llena la palabra de proyecto. Proyecto significa mucho, muchas cosas. Y ahora veo también que a mucha gente se le llena la boca de ciencia en la acuariofilia. La ciencia es muy jodida, hacer buena ciencia lleva mucho trabajo y lo toman como una broma porque a lo mejor hay quien piensa que nosotros lo que hacemos es por decir ciencia nos va mejor o peor por muchas cosas. Yo nunca me comparo con nadie. Y la ciencia verdadera es otra cosa, no decir ciencia, es otro tipo de contenido, otra forma de expresarlo. Y de hecho intento, siendo científico, no usar pero grullo de palabras, sino ser práctico con los ejemplos. Yo soy persona de ciencia y dentro de eso soy aficionado. E intento aunar las dos cosas que más me gustan en mis proyectos y en este caso como canal, pues una actividad docente de entretenimiento algunas veces más y otras veces pues de explicativa. Y por eso creo que, como me has dicho, pues el punto de vista científico para mí es fundamental, pero no que son esas dos ciencias. Soy un aficionado que le gusta la ciencia y que le gusta la acuariofilia. Entonces intento que ese sello, que aparte es mi forma personal de ser, pues se plasme como persona que soy en el canal, porque al final lo que veis es mi cara, pero siempre lo he dicho que lo importante del canal es los acuarios, ¿vale? Qué suerte, a mí me dicen que te has gastado ya, qué suerte, a mí me dicen, que te has gastado ya en el acuario. Me preguntas, no sé ni lo que me habré gastado, que os digo la verdad, una pasta. También lo que os digo, yo alguna vez lo he comentado, la cuenta fácil, más de 6.000 euros me gastan proyectos. Fácil. Y alguno diré, madre mía, qué borriquería. Ahora es como te lo has gastado. Yo en el año 2016, cuando volví de una estancia postdoctoral en Francia, en enero de 2016 empecé a ahorrar todos los meses 100 euros. Y he estado así hasta hace un año y pico. Entonces, por eso digo que voy por presupuestos. De verdad, no fumo, no voy al gimnasio. Y anoche lo hablaba con ayer por la tarde lo hablaba con un compañero, una pareja que estuvimos comiendo. Y es como el que le gusta, y lo he dicho siempre, el que le gusta la fotografía y se compra un objetivo de 2.000 euros, el que le gusta la bici se compra una bici de 6.000, o el que le gusta viajar y viaja todos los meses. Pues a mí solo me gusta este hobby y gasto en eso. Entonces en realidad no es tanto. Y luego si lo vas poniendo todos los meses un poquito, al final te sale mucho. Ahora, no es de golpe esa inversión, ni mucho menos, es poco a poco. He tenido aciertos, he tenido errores, cosas que no uso las vendo en Wallapop y reciclo dinero, porque soy un aficionado igual. Y al final, pues es dinero, pero constante. Y luego lo que siempre digo, cuando planificas y vas a la compra con experiencia, aunque sea una pantalla muy cara, a la larga también te sale barato. No te preocupes, no pasa nada, no hace falta. Luego hablamos, Juan Antonio. Y a ver si nos juntamos algún día en persona ya. ¿El fluoris afecta a las gambas? Es que he hecho y se me han muerto algunas. Depende qué tipo de fluoris, porque sobre la marca fluoris hay varios componentes, pero algunos sí que tienen microelementos de abonado. Y luego las gambas, ¿qué gambas son? Porque si son caridinas son muy dedicadas, si son no caridinas es otra cosa. Entonces, es una pregunta que no tengo, me faltan datos por todos lados, honestamente. Y luego aparte, tú mismo lo has dicho, si echas y se te mueven algunas y tenéis dudas, no sé qué hacéis siguiendo echando cosas, honestamente. Ante la menor duda, pasito hacia atrás, eso es básico. Bueno, llevamos una horita, vamos a ver si aguantamos unos 5 minutillos más. Buenos días, María. Saludos desde Venezuela.
Vale, es que es NPK y son neos. Vale, pues si son neos no tendría por qué pasar nada porque yo utilizo en mis neocarinas abono completo, incluido algo de elementos pesados, por así decirlo, que son tóxicos y no tengo bajas. Pero ante la menor duda de cualquier cosa, chequearlo todo siempre y no sigáis haciendo. Esto es como darnos golpes con la pared muchas veces. Si algo ves que falla, puede ser casualidad, pero la segunda vez, mucho sueño para un pájaro, ¿no? Como decía aquel. Vamos a plantearnos qué hacemos, que son seres vivos lo que tenemos en los acuarios. De nada, gracias a ti por comentar. Y nada, bueno, 44 usuarios de media. Vamos a ver la encuesta, cómo va. Y la finalizamos. Compro en tienda el 17%, solo AliExpress, Amazon Media y de todo un poquito según presupuesto, pues veo que a día de hoy somos la mayoría, 60%, igualado con solo tienda y solo de todo un poco más bricolaje. Al final le damos a terminar y la conclusión lógica es esa, que somos todos aficionados, que tenemos nuestras propios condicionantes personales y que creo que al final intentamos sacar básicamente el mayor rendimiento del dinero que tenemos. Y repito, yo si tuviera el dinero por castigo, evidentemente me compraría todo de ala. ¿Por qué? Porque al que nos gusta este hobby tiramos a lo mejor, igual que como he dicho ahora mismo, el que le gusta la bici se compra la mejor, o el que le gusta la fotografía se compra la mejor cámara. Que eso no quiere decir, como he dicho muchas veces. El otro día hablando en un directo de Raúl de Retules, que me encantó una de las preguntas de la acuariofilia. Aquí nunca se ha cuestionado, por ejemplo, y es que me gustó mucho el debate y me gustó mucho cómo lo conducía Raúl en su canal. Aquí no se cuestiona nunca el dinero de cada uno, aquí hacemos cada uno lo que podemos de la mejor manera y de hecho no se cuestiona que se pueda hacer un perfecto acuario con una urna rayada vieja, un filtro casero y 2 bombillas de tienda. Se puede hacer un proyecto precioso de aquascaping si se sabe lo que se hace. Muchas veces lo que cuestionamos, canales como el mío, y lo digo un poco así de reflexión también para cerrar, es lo que se mete en esa urna. Esa urna puede ser de hada o puede ser un cristal viejo cogido de la calle o una urna casera. Lo que se cuestiona muchas veces y la ética que tenemos que buscar, y así un poco también para cerrar, que me extraña que nadie me haya preguntado por lo de la ley animal hoy, pero así lo enlazo yo también. Lo que se cuestiona es los parámetros que se meten y la elección y el estudio de peces que se mete dentro. Eso se va a criticar siempre, sea acuario caro o acuario barato. Ahora, dentro de eso, cada uno hace acuariofilia con los materiales que tiene a mano, con lo que tiene en casa, y no vas a tener un mejor acuario por gastarte 1.000 euros que por gastarte 100. Dentro de eso, siempre que se sepa lo que se hace. Ahora, evidentemente, con los años tendremos a tener mejores materiales, pero yo por eso también incito a la gente a que haga una planificación, porque hay cosas que es verdad que merece la pena gastar dinero y cosas que no. Tú puedes comprar una urna usada de un amigo por 50 euros de 200 litros si te hace el favor y luego comprarle un filtro casero o lo que sea. Sacamos el rendimiento máximo que podemos cada uno, pero repite que sabe separar la economía que tenemos cada uno, que eso es un tema totalmente aparte, que la acuariofilia se puede abrir evidentemente con un mínimo gasto a todo el mundo y dentro de eso lo que no es negociable hoy en día es la elección o el estudio de los parámetros y los peces que metemos, porque eso para mí es fundamental. Y creo que por eso a mí hay gente que me escribe muchas veces, canales que me escriben, yo me meto y según veo el acuario, no sigo a nadie, pero si alguien me escribe y viene a mi casa a llamar, veo el acuario, conforme veo algo que no me cuadra, yo no me voy a meter a criticar a nadie, pero que yo soy responsable de lo que yo digo, lo que yo hago y lo que comparto con datos y con ese punto de ciencia aquí en casa. Y lo solté esta chapa porque es algo que tenía dentro y tenía que sacarlo. Porque creo que es más serio de lo que parece, que luego nos empiezan a prohibir cosas y nos quejamos. Joder, vamos a tener nuestra responsabilidad, que creo que yo me lo curro mucho, igual que Raúl, igual que Paco, por ejemplo, igual que Juan Antonio, en hacer cosas para que se vea que se puede hacer una acuariofilia sostenible, pero es que a la larga elegir bien peces y parámetros, si es que es hasta más barato. Es que es echar cuentas y disfrutarlo más y proyectos más natural y más sostenible. Pero bueno, que estaré malo, sea el antibiótico, lo que sea, que me estoy haciendo mayor, pero son mis reflexiones de domingo por la mañana. Peter, ya te pregunté ayer, por eso, off topic, evidentemente. Ayer, por ejemplo, Peter me preguntó la ley esta, y mi respuesta es la misma. He sacado el tema no por hacer ni mucho menos polémica, sino es que en realidad ahora te empiezan a llegar comentarios y la realidad es que nadie sabemos, yo no sé de qué va la ley todavía. No hay una transparencia real y no sabemos qué van a prohibir. Uno te dice que te prohíben las aves, otro te prohíben los peces, que nos van a dejar tener solamente 5 peces, que tal y cual. No sé lo que va a pasar. Ahora también lo digo, Peter, si el día de mañana nos prohíben tener peces y la ley es esa en realidad,
pues los negocios se cerrarán, eso es un problema para la economía. Y evidentemente si no te dejan tener peces, pues yo no sé si lo mismo hasta tengo que dejar de hacer vídeos, porque si por hacer un vídeo me va a caer una multa, pues poneros en mi lugar, pues me quedo en mi casa y punto. Pero evidentemente tampoco creo que pueda ser así, porque ya estaba de antes de tener esa ley y tenemos las cosas bien cuidadas. Pero es un tema que primero falta información, ya veremos cómo evoluciona y cuando tengamos toda la información en la mano, pues se tendrá que cobrar en función de las circunstancias que nos rodeen. Pero es un tema complicado en realidad, sí. A que sí, Juan Antonio, un tema, está compleja la cosa ahora mismo. Pedro, buenos días. ¿Qué filtro externo me recomendaría para un 100 litros según tu experiencia? Filtro externo para un 100 litros reales, un JBL 902 o un 702 mínimo. Es muy ambiguo así. 240.000 puestos de trabajo en peligro. Es una pena. Bueno, aparte del tema de economía y de trabajo, ya te digo, muchas veces es que nos quejamos y depende de nosotros. A ver, yo por ejemplo, yo te digo la verdad, yo vender peces rojos para tener una pecera yo lo prohibiría, o sea, de multa gravísima, con toda la información que hay hoy en día. O quien te mete 4 o 5 golfis en 40 o 50 litros y te sube vídeo, que te digo de verdad, que nadie me lo tome a mal. Y aquí hablo como aficionado, no como canal, yo no tengo nada de nadie, pero como aficionado tengo mis pensamientos. El que suba eso y encima esté orgulloso, yo le chapaba el canal, o sea, lo siento mucho, pero a día de hoy con toda la información que hay. Pero es que ves un vídeo de esos, te metes en la red y tiene 1 millón de visitas. Yo hago un vídeo donde tengo mis golfis en una balsa de 30.000 litros de manera natural, sostenible, autosostenible, que los alimentamos. El vídeo que hice este verano y el uno que hice, y tiene 1.500 visitas. Entonces ya es un problema que la gente va a lo que le interesa. Igual que muchas veces, y ya me pongo crítico aprovechando, luego si algo nos gusta, pues le echo la culpa al antibiótico, ¿vale? Que quede constancia, guiño, guiño. A mí a veces que me preguntáis y noto que hay gente que pregunta y va a que le digan lo que él quiere oír. Y a veces no nos gusta oír lo que está mal. Nos puede pasar a todos como personas, pero yo creo que yo tengo esa responsabilidad y lo hago así. El que no le gusta o venga a preguntarme a que le diga lo que quiere oír, se puede encontrar de aquí en adelante o que no le responda o que le borre el comentario. Y no porque me crea más que nadie, sino porque créeme que ya me he cansado de muchas cosas. Y no porque me crea más que nadie. Sigo siendo la misma persona que cuando empecé el primer vídeo, pero también soy la primera persona que tenía mis principios hace años antes de tener canal. Entonces hay cosas que ya uno se cansa de... Entonces directamente paso, porque hay lucha que es perdida. Entonces paso de luchar batallas perdidas. Sencillamente quien quiera seguir el proyecto de canal sabe cómo somos. Y al final, como siempre he dicho, mi canal exige un esfuerzo por parte del que lo hace. Igual que hay gente que me pregunta muchas cosas y se tarda menos veces que lo busquéis vosotros que en preguntármelo a mí. Y hay veces que por falta de tiempo ya no voy a poder responder. Sobre todo ya lo dije en un vídeo cuando hicimos 3 años. Lo que esté en un vídeo dicho, llega un momento que si no tengo tiempo y tengo 3 preguntas y solo puedo responder una, 2, lo mismo hasta las borro. Y no me lo toméis a mal. Es que lo que quiero es que hagáis ese esfuerzo, porque cuando hacéis ese esfuerzo, lo que aprendís es para vosotros, para siempre. Y ya ha salido el primer caso de alguien que haciendo el consejo a este sistema ya queda bien en el IAPLC y seguramente este año quede mucho mejor si se presenta. Entonces me baso en datos y ese es el objetivo del canal. No es un canal como todos los demás. A mí no me vale cualquier cosa por tener una visita más. A mí me vale que cualquier visita que tenga sea aprovechada por el bien del propio hobby y de vuestros propios proyectos. Creo que he sido claro. Vamos, Helio, ese es para mí el tema. No hay nada más que ver cómo tienen a los bichos ya directamente en algunas tiendas. Esa es una, por ejemplo, evidentemente. Totalmente de acuerdo, J. Es una pena, no se trata de que tengamos una buena relación con los animales, sino prohibir. La falta de educación va a hacer más daño que lo que puede ayudar a una prohibición. Evidentemente. Y luego otro tema, el que se pasa la ley por el forro, se la va a seguir pasando igual. Lamentablemente. Buenos días de domingo, Ale. Buena reflexión sobre la ley de bienestar animal. Aún recuerdo cuando salió la ley antitabaco, creo que iba a hundir a España y a día de hoy una inmensa mayoría la respaldamos. Bueno, yo como no he fumado, esa ley, por ejemplo, a mí me vino bien, pero también he de decir que las leyes no es que nos prohíban, es a ver lo que nos prohíben, pero de todas formas, lo que acabamos de decir, se trata primero, vamos a ver cómo está la ley finalmente hecha, porque es que estamos hablando sin saber, y cuando hablamos sin saber podemos meter una cagada muy gorda. Entonces, mira, me pongo en el peor de los casos, que la ley es esa, pues yo dejo de hacer vídeos, o si hago vídeos algún directo que no se vea nada, porque evidentemente lo que tengo en casa, ¿qué hago con mis peces? Tengo que cuidarlos, tengo esa responsabilidad, implicación moral de lo mejor para mis peces. Lo dijimos en el último vídeo también, que los peces pueden vivir más incluso en buenas condiciones, y ya lo estamos demostrando también, que en la propia naturaleza, pero evidentemente en buenas condiciones, bien elegidos en sus parámetros.
Y a partir de ahí, pues conforme venga, como decía mi antiguo jefe, conforme viene el PER se escama, literalmente en este caso, nunca mejor puesto el ejemplo. Entonces, conforme tengamos todos los datos de la nueva ley, pues así tendremos que cobrar en consecuencia. Y si se pone en el peor de los casos, pues a lo mejor lo único que podré grabar para compartir con eso, y porque a mí me gustan esos vídeos que lo he dicho muchas veces, aunque no los vea mucha gente, los cinematics, pues cuando hago un cambio, monto solamente el montaje, pongo música de fondo, me entretengo y ya está. Si es que es así. Ya os digo que estoy en una edad, en un punto de mi vida que no me voy a preocupar por muchas cosas, sencillamente disfrutar de los buenos momentos y disfrutar del hobby, que eso es fundamental. Pues nada, decirme qué os ha parecido el directo. Yo creo que lo primero lo vamos a dejar aquí. Agradeceros que os hayáis pasado esta mañana. Voy a tomarme un vasico de leche calentito para la voz y voy a algo que es fundamental, que no se olvide. Voy a hacer el mantenimiento de agua de mis acuarios como cada domingo, que es el hobby. Esto es hobby, sigue siendo hobby. Peter, la ambigüedad de la ley es la que nos puede dejar a los pies de los caballos sin quererlo. Bueno, lo hemos dicho, conforme vengan las cosas, pues iremos teniendo más información y evidentemente va a ser en los próximos meses un tema bastante recurrente en muchos canales. Yo, como he dicho, no es que me abstenga de polémicas, es que si no tengo todos los datos en la mano por mi forma de ser, puedo opinar como aficionado, que es libre y, como habéis visto, se puede hablar sin hablar mal de nadie y dar una opinión personal. Y cuando tengamos todos esos datos, pues hablaremos como haya que hablar en función de lo que sea la ley finalmente. Pero ya os digo, a día de hoy creo que falta información, entonces creo que lo más prudente es lo que he hecho yo. Se puede opinar como aficionado libremente, pero hasta que no tengamos todos los datos, pues no podemos dar una opinión final. Gracias, Juan Antonio, y gracias, Fernando. Pues nada, lo dicho, 1:12, os deseo buen fin de semana, lo que queda este domingo, y voy a hacer el cambio de agua. Muchísimas gracias a todos. ¡Hasta luego!